Muy buenas noches, ¿cómo estás? Soy Carmen Gudiño y como siempre le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Mujer Es. Esta noche vamos a platicar acerca de un tema del que casi no se habla, del que parece que está ahí aislado, pero es el tema de la viudez. Cuando una mujer pierde a su pareja, a su acompañante de vida y de pronto, bueno, ¿qué hacer ante esta nueva realidad que enfrenta? ¿Qué hacer en lo económico? ¿Qué hacer en lo social? ¿Qué hacer en lo familiar? De eso vamos a platicar y para ello le doy la más cordial bienvenida esta noche a la doctora Norma Vaca Tavira. Ella es profesora, investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctora, qué gusto tenerla. Es Buenas un noches. gusto para mí estar conversando sobre este interesante tema. Gracias. Doctora, y además platicábamos, ¿no? Es un tema del que no se habla, del que casi no se toca, pero que las cifras nos dicen que hay que atenderlo, porque una investigación reciente nos habla acerca de que todos los conflictos armados alrededor del mundo, los desplazamientos forzados, las migraciones, la violencia, han provocado que esta cifra se dispare en el número de mujeres que pierden a su pareja. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva, doctora? Gracias. Es un gran tema. Qué bien que se ha puesto el foco en ello. Yo sumaría a las dimensiones que has mencionado, pues también la propia dinámica demográfica. Sumaría a estas referencias porque no perdamos de vista que las mujeres tienen en promedio 5 años más de vida, de acuerdo a la esperanza de vida entre los hombres y las mujeres, así que podemos encontrar, para hacer referencia a las viudas, en una etapa avanzada de edad, digamos, hay más mujeres mayores que pierden, digamos, a su compañero de vida, más abuelitas también. Entonces, ahí hay un factor también demográfico, además de lo que has mencionado. Y bueno, contextos lamentablemente de violencia, ¿no? De violencia comunitaria, en fin, hacen que la ausencia de los hombres, de sus compañeros, en este sentido, sea o que migran y ellas quedan. También no perdamos de vista que también las mujeres desde luego se desplazan, migran y demás, pero ellas están por género, por su condición de género, asociadas, atadas, si se le ve de esta manera, pero más cercanas a la familia. Digamos, es más difícil que sea ella la que se va. Claro. Y en ese sentido, pues ahí hay todo un asunto por revisar, no solo en temas de conflictos armados o de la violencia que decíamos, sino también es muy necesario abordarlo desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, desde luego de las agendas y de las agendas de igualdad y de las que se debe proteger y voltear a ver a este grupo de mujeres. Fíjese qué interesante esto que nos comparte, porque efectivamente pareciera que el tema en muchas ocasiones está invisibilizado. No existe, ¿no? Es decir, pues ya pasó, ¿no? Es una situación que surge, pero no es lo mismo enviudar, a lo mejor en el caso de una mujer joven que tiene hijos, pero que están chiquitos y que está en plena crianza, a una mujer ya en la tercera edad, en donde fue pues toda su vida acompañada por una pareja, a lo mejor hasta económicamente, y de repente pierde a la persona que la acompaña, y entonces es diferente la visión que pueden tener dos mujeres enfrentando una misma problemática, pero con contextos diferentes. Sí, hay que poner atención en el ciclo de vida, digamos, en el contexto en el cual están estas mujeres, tal como lo analizas, como lo identificas. En el caso de las más jóvenes, por ejemplo, pues sin duda tendrán también un momento de ciclo de vida del hogar en el que la carga, ¿no? De atención, de cuidado, de crianza y de proveeduría, de resolver, la cotidianidad de ese hogar recae sobre sus hombros. En el caso, por ejemplo, de los hogares que tienen migración masculina, pues ellos parten y ellas quedan, lo que comúnmente llamamos las que se quedan, ¿no? Y que se quedan en espera, que se quedan entre tanto se resuelve, ¿no? Que el compañero llega, se instala allá y demás, pero ellas quedan ahí. Hay muchas, en el contexto de las migraciones, por ejemplo, hay muchos hogares y dentro de ellos, desde luego, muchas mujeres que incluso no saben si son viudas, ¿no? Hay incluso se fue, migró se y ya no fue sabe y nada ya de hace él. 10 años que no se comunican ni nada, y entonces ¿en qué condición estoy? Eso va atravesando temas también jurídicos, ¿no? De la propia situación pues en la que se está. Y en el caso de las mujeres más adultas,
pues es toda una vida, por ejemplo, Claro. de cuidados, de atención, de estar en el hogar, ¿no? Criaron a sus hijos, seguramente están mayores, y a la pérdida del compañero, si es que no hubo pues otras disposiciones, Sí, otros sí. acuerdos, digamos, más de reconocimiento al trabajo de ellas, pues quedan muy desprovistas, Sí, sí, desprotegidas sí. y en una situación pues injusta incluso, ¿no? Porque fue también toda una vida de resolver la reproducción de los hogares, ¿no? Exactamente, quedan no solamente desprotegidas, quedan sin sustento económico, a veces sin sustento emocional, ¿no? Porque pasan estos duelos solas, pero a veces después del duelo sigue, bueno, ¿qué voy a hacer ahora para mantenerme, ¿no? En ambos casos, poníamos el ejemplo de la mujer a lo mejor en edad de crianza y la mujer que pues ya está en la etapa final de su vida, pero ¿qué va a hacer, no? Ahora, también existe otra situación que no se ha visibilizado, que son, por ejemplo, en el caso de México me parece que no es así, pero si lo vemos a nivel global, cuando son sistemas muy patriarcales en donde no puede heredar la mujer si no tienen la figura del hombre. Entonces ahí no solamente quedan sin sustento económico, sino sin patrimonio. Pues sí es el caso también de México. Sí, también, Ajá, también en este caso. La gran mayoría de la propiedad, en todo sentido, está en manos de los varones, Sí, porque totalmente. históricamente, no obstante que las mujeres ya tienen de manera muy contundente, masivamente, desde la década de los 80, estamos hablando ya pues casi de medio siglo, que están muy presentes en el mercado de trabajo y demás, sí, pero no se ha dado como el salto más hacia la propiedad, hacia ser ellas titulares. En el caso de la tierra, de la propiedad de la tierra, hay muchas prácticas en diversos territorios, en diversos lugares, en los que es directo, está muy instalado, Claro, se asume así, sí. está naturalizado, le toca al varón. hijo, al varón, porque ellas se van a Sí. unir y entonces alguien se va a hacer responsable. Estas ideas todavía permanecen, así que en este sentido, pues desde los estudios de género, desde el feminismo, abogamos por las mujeres generan su trabajo, están en la actividad económica, no siempre están en un empleo, Claro. digamos, formal, pero hacen diversas actividades económicas y el destino de esos recursos económicos que ellas van teniendo suelen destinarlos mucho más a el gasto corriente del hogar, ¿no? Al cuidado, que vaya a ponerle los lentes al hijo, que vaya a la escuela, en fin, todo esto, mientras que suele pasar que en el caso de los varones suele ir mucho más a la inversión, a temas más concretos, así que tenemos que avanzar hacia ser propietarias. Exactamente, porque muchas veces en los matrimonios, bueno, pues depende el modo en el que uno esté casado, ¿no? Si por separación de bienes o por bienes mancomunados, pero muchas veces cuando es separación de bienes y hay los hijos, entonces el hombre construyó y tiene patrimonio y la mujer se queda en la desprotección, ¿no? Porque pues todo está a nombre de los hombres. Entonces tenemos un gran pendiente que avanzar ahí. Y sin duda en estas comunidades rurales, en donde incluso se hereda en vida, ¿no? Y entonces el papá ya heredó a los hijos y las mujeres pues como les vaya, ¿no? Así es. Hay muchos casos, yo estudio el medio rural en el Estado de México, pero no es referente solo al Estado de México, y sucede esto tal cual como lo dices, incluso llega a ser que bueno, por ejemplo, en los ejidos, ¿no? En los comisariados ejidales y demás, en el que hay participación de mujeres por ausencia de los varones, sea el papá o sea el esposo, y entonces ellas empiezan a participar ahí. No se les reconoce, por ejemplo, ¿no? O sea, la voz de la viuda en el comisariado ejidal, en la representación y demás, no es la misma voz que tenía el hombre, ¿no? No, y si hay entonces, un hijo mayor, pues el hijo asume, ¿no? Él va y lo asume. Entonces, ahí tenemos también un reto, no solo como sociedad en un sentido amplio, ¿no? Atenderlo, sino como familia, ¿no? Tenemos que desde las familias también, pues hacer nuestro trabajo de reconocimiento entre los hombres y las mujeres que integramos esa familia, pues de equidad también, ¿no? De igualdad. No, y pensar también, ¿no? Hablar de los temas, ¿no? Hablar de qué va a pasar en el caso en el que tú faltes, ¿no? Yo cómo quedo,
porque muchas mujeres no saben ni siquiera si el marido tiene un testamento, no saben si tiene propiedades, y se piensa, no, bueno, es que las propiedades, la riqueza la generó el hombre, la mujer se dedicó a la casa. Se sigue pensando que ese no es un trabajo, ¿no? Cuando nosotras contribuimos a través de las labores del hogar, a las labores de crianza, y nos vamos quedando en desventaja, en desventaja, en desventaja, ¿no? Entonces tendríamos que también estar hablando de esos temas desde lo familiar, pero bueno, pues como siempre sabemos, implica mucho, porque implica un cambio de estereotipos, de cultura, y eso es lo más difícil de modificar. Desde el punto de vista institucional, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando que las distintas, voy a hablar, por ejemplo, en la formación en la universidad, ¿no? En las universidades, el conocimiento. Tendríamos que avanzar más en estos reconocimientos en las distintas licenciaturas, formaciones, por ejemplo, en Derecho, pues que asuman la perspectiva de género para ese reconocimiento. Pero esto va, menciono Derecho como puede ser salud, ¿no? Por ejemplo, que son áreas pues, estratégicas, esencialísimas de nuestras sociedades, pero desde luego que atraviesa todas las áreas, ¿no? ¿Qué estaría faltando? Ahora creo que se han empezado a dar pasos muy claros y en este programa han sido abordados, por ejemplo, esta agenda de los cuidados que pone al centro justamente el soporte de la vida, y ese soporte de la vida, que es una propuesta desde la economía feminista, este reconocimiento del trabajo, del trabajo doméstico y de los cuidados, porque justamente toda sociedad tiene estas dos dimensiones, ¿no? Acá sin duda ya se ha abordado, pero necesita reconocerse y volvemos al punto de estas viudas, ¿no? Que han pasado toda una vida, digamos, hacia los otros, al cuidado, al funcionamiento de los integrantes del hogar, no solo de los hijos e hijas, sino también del compañero y de otros integrantes de vida. Entonces, haciendo posible que puedan ir al mercado de trabajo, obtener su ingreso y tener sus bienes. Sí, pero eso está soportado por un trabajo que las mujeres hacen de manera gratuita. En lo general no estoy diciendo que se cobre al interior del hogar, pero sí estamos diciendo que debe haber ese reconocimiento y que debemos todos y todas participar de esos trabajos porque nos benefician, nos mantienen, nos sustentan y nos porque hacen pasa posible mucho la vida, ¿no? esa escena, ¿no? En donde ya crecieron los hijos, ya estudiaron, ya son profesionistas, y de pronto la mujer se encuentra ya sola, ¿no? Y ella ayudó a que fueran profesionistas. Vaya, sí es obligación de los papás, pero bueno, también hubo una contribución. Y pues de pronto la mujer se queda en la total desprotección. Doctora, déjeme hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar con el abogado Tulio Salanueva Brito, lo vamos a tener en enlace porque él nos va a dar el punto de vista legal. ¿Qué pasa cuando una mujer enviuda? ¿Qué sigue en la normativa, en la ley? ¿Cómo queda protegida o desprotegida? Vamos a hablar con el abogado al regreso y por supuesto con la doctora Norma Vaca Tavira, que está aquí con nosotras esta noche en el estudio. Así que es muy breve la pausa, no se vaya. Aquí lo esperamos. Bueno, pues ahí vemos más o menos cómo están las cifras en este tema del número de mujeres viudas, las razones más o menos de este porcentaje y de lo que hablábamos, ¿no? De cuántas se encuentran en la desprotección, sin seguridad social, sin un sustento y cuántas de ellas, como lo veíamos, viven solas enfrentando todo este proceso. Vamos a hablar ahora de la parte de vista legal. ¿Qué hacer desde este ángulo cuando una mujer enviuda? Y para eso saludo con muchísimo gusto esta noche al maestro Tulio Salanueva Brito. Él es presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Lo saludo con un gusto enorme, abogado. Muy buenas noches. Hola Carmen, gracias por la invitación. El placer es todo mío. Al contrario, maestro, pues mire, quisiera que nos orientara desde el punto de vista legal, ¿qué pasa cuando una mujer enviuda, pero resulta que a lo mejor
¿cómo le va a hacer para el tema de herencias, de pensiones? ¿Cuándo sí son acreedoras a este beneficio y cuándo quedan en la desprotección? Con mucho gusto, Carmen. Mira, yo en primer lugar te diría que coincido totalmente con la doctora Norma. Evidentemente, nuestro país tiene una deuda histórica con las mujeres que enviudan y sin embargo te diría también que hay 3 esferas de protección legal a partir de las cuales una viuda puede tener instrumentos para defenderse ante esta vicisitud. La primera es la esfera civil, por virtud de la cual una persona que enviudece tiene derecho a suceder en los bienes de su cónyuge. Y en este sentido, pues tiene una parte proporcional a los hijos. En la misma medida que tenga hijos, tendrá una parte alícuota de la herencia y siempre y cuando no exista por ahí algún legado, algún testamento específico en el que el de cuyos, la persona que ha muerto, haya dejado alguna disposición en específico. Sin embargo, también te diría que esto se ha prestado a muchísimas controversias y por lo tanto hay diversas tesis y jurisprudencias que no es otra cosa que la interpretación que hacen los tribunales de nuestro país, a partir de la cual, respecto de casos muy específicos, puede darse una casuística especializada en estos temas. Otra vertiente muy importante, como tú también lo mencionabas, es la vertiente de la seguridad social. Para aquellos casos que el hombre ha trabajado y deja a su cónyuge supérstite, pues la ley establece también el derecho a una pensión por viudez que es proporcional al tiempo que la persona que falleció ha trabajado y tiene derecho evidentemente a una cantidad económica que también será repartida entre la viuda y los hijos del cónyuge que ha fallecido. Y finalmente la vertiente de la seguridad social. En este sentido, pues la cónyuge, la viuda, también tiene derecho a todas las prestaciones de seguridad social que se le puedan dar, el derecho a la salud, el derecho, si hay algún crédito a la vivienda y prestaciones sociales, tiene el derecho a seguir disfrutando de estos beneficios hasta en tanto no vuelva a contraer matrimonio. Te decía también, estimada Carmen, que desafortunadamente, efectivamente, como decía la doctora Norma, no tenemos en este momento los mecanismos suficientes, a pesar de que está suficientemente establecido en la ley cuáles son los supuestos para que una viuda acceda a los derechos. Desafortunadamente no tenemos los mecanismos suficientes para que tenga conocimiento de cómo hacer efectivos estos derechos. Si bien hay defensorías públicas, hay asesorías especializadas en la materialidad que tenemos como abogados postulantes, hacen falta aún este tipo de mecanismos para acceder a todos los beneficios que establece la ley. Maestro, hay algo preocupante que me sonó las alertas, es decir, pasaría la herencia a la esposa, pero en el caso de que haya un testamento y si el esposo, bueno, no fue tan generoso, ¿verdad? Por así decirlo, o justo, más bien, en lugar de generoso, justo con la mujer, y se lo deja a lo mejor al hijo, se la deja a terceras personas y no a ella, no hay manera de que esa mujer, esa viuda pueda recuperar lo que le tendría que corresponder. Y Carmen, bueno, en teoría es algo sumamente complejo, puesto que el Código Civil establece a partir de su artículo 1603 el derecho a que la viuda disfrute de la parte alícuota de los bienes de la persona. Sin embargo, el propio Código señala el derecho a señalar los bienes que se van a heredar. Si hay un legado específico a partir del cual la persona que fallece señale a sus beneficiarios, en este caso evidentemente se excluye a la viuda. Por eso también te comentaba, nuestros tribunales han establecido tesis y jurisprudencias muy específicas que revisan cada caso en particular con el fin de no dejar desprotegida a la viuda. Caray, doctora, aparte de lo que comentábamos, ¿no? Entonces, si seguimos con este patrón patriarcal, sí, la mujer queda en la desprotección. Sí, porque bueno, están estos referentes que ya ha mencionado el maestro, pero ella cómo inicia si no tiene recursos, por ejemplo, un juicio, ¿no? Sí, ¿cómo inicia si está justamente eso, desprotegida? Entonces, hablemos también de un tema de justicia que tendríamos que tener y de cuidados, de igualdad que tendríamos que tener todo el mundo como en
en la mente, ¿no? Claro. Como principio de actuación, digamos, Sí. en todos lados, en la familia, con los compañeros, pero también en los espacios jurídicos, en las distintas instituciones. Híjole, abogado, pues ya nos pintó el panorama muy complicado, ¿no? Para las viudas, porque ante esa situación, bueno, pues sí, por una parte, como usted dice, la ley establece ciertos derechos, pero por otro lado, pues también está la contraparte en donde pueden quedar desprotegidas. Ahora, ¿qué recursos tendría? Dice la doctora, ¿cómo hacerle para iniciar un juicio si no tenemos recursos? Que es de lo que estamos hablando. Pero por otro lado, ¿qué posibilidades tendría de ganar? ¿Ahí qué sugiere usted, abogado, desde el punto de vista jurídico, de las herramientas que podrían tener estas mujeres? Con mucho gusto, Carmen. Bueno, en primer lugar te diría que afortunadamente hay hoy en día defensorías públicas gratuitas que se establecen no solo en el ámbito local, también a nivel federal tenemos la Defensoría Pública dependiente del Poder Judicial de la Federación, y cualquier persona que esté en una situación de vulnerabilidad puede acceder a este tipo de servicios. Sin embargo, también efectivamente, como lo señala la doctora Norma, no están perfectamente definidos los mecanismos a través del cual se puede establecer o acceder a este tipo de servicios. Tenemos ciertamente el juicio civil de primera instancia, que es el recurso a través del cual una persona que enviudó puede reclamar ante un juez los derechos correspondientes, no solo ante los familiares, sino ante las propias autoridades, y también diversos recursos, diversos juicios que establece la Ley de Seguridad Social para que una viuda le dé conocimiento al instituto cuando no se le han hecho valer los derechos correspondientes, y en este caso un órgano del Estado intervenga para salvaguardar este tipo de derechos. Desafortunadamente son juicios técnicos, son juicios que llevan una determinada problemática y una casuística muy especial, y por lo tanto hay que acceder a un abogado especializado, o bien también, como te decía, a través de las asesorías gratuitas que proporciona el propio Estado. Sí, abogado. Y luego viene otro problema, ¿no? Cuando la mujer a lo mejor no quiere demandar porque se trata de los hijos. Entonces dice, bueno, pues ¿cómo le voy a quitar a mi hijo, no? Y entonces ellas prefieren ceder, ¿no?, esas propiedades, no iniciar este proceso que, como usted no lo advierte, podría prolongarse, podría ser largo, podría ser costoso. Y bueno, pues las mujeres deciden mejor dejarlo por la paz y quedarse completamente en la desprotección. ¿Qué tendríamos que hacer, por último, maestro, para ya no quitarle más su tiempo esta noche? ¿Qué tendríamos que hacer desde el punto de vista jurídico las mujeres para protegernos? Bueno, evidentemente siempre existe el componente emocional, el componente de responsabilidad moral que tienen los padres cuando hay hijos, o el deber de cuidado y de manutención que tienen entre los cónyuges, y por lo tanto lo principal es siempre tomar en cuenta ese componente de igualdad que hoy en día incluso salvaguarda nuestra Constitución. Hoy en día las leyes han sido modificadas para establecer puntualmente la igualdad entre el hombre y la mujer, y esto tiene que trasladarse también a las causas sociales, a que hagamos conciencia como sociedad que también se establece en la propia Constitución la familia como base de esta comunidad, y que a partir de eso las cuotas que se tienen que establecer en este tipo de eventos sumamente lamentables como es la viudez se establezcan en forma proporcional y legítima para quienes tienen derecho a ello. Yo creo, seguramente coincidirá conmigo la doctora Norma, es una cuestión cultural de educación, por la cual tenemos que hacer conciencia como miembros de esta sociedad del derecho que tienen nuestros cónyuges para acceder a los beneficios y al patrimonio que deja una persona que fallece. Pues maestro Tulio Salanueva Brito, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la conversación esta noche para darnos más profundidad, ¿no?, más luz acerca de este tema que sin duda la parte jurídica va muy de la mano cuando una mujer pierde a su pareja. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu importante auditorio. Muchas gracias. Es el maestro Tulio Salanueva Brito, presidente de la Comisión de Fiscalización de Abogados México. Híjole, qué tema, ¿no? Está la parte emocional. Imagínese que, bueno, la mujer, el hombre decide injustamente, ¿no?, porque, dejarle a los hijos, no heredarle a ella. Pues, ¿cómo va la mujer a emprender un juicio contra sus propios hijos para
para tener lo que le corresponde. Viene aquí la parte emocional, ¿no? Aparte del dolor de perder a la pareja, a lo mejor la decepción de haberla dejado desprotegida, bueno, pues ahora me voy a enfrentar a los hijos. Sí, tal como lo dices, qué tema. En realidad ahora con lo que también muy atinadamente aporta el maestro Tulio, por un lado tenemos nuestro marco jurídico bastante frondoso, bastante bueno, se ha avanzado bien, pero tal como se reconoce no baja los mecanismos, ¿no? Ya más accesibles para toda la población. Cuando él estaba explicando, yo pensaba, por ejemplo, en las mujeres rurales, ¿no? En las mujeres que están en alguna condición de vulneración más amplia, no solo de género, sino de las propias condiciones de vida, de violencia, o como decíamos, como dices al principio, ¿no? Ante contextos difíciles, digamos, convulsos en sus comunidades por conflictos más allá incluso de su familia, y que tienen que responder a todo esto, ¿no? Pero que además tienen o hijos pequeños o sin hijos, como sea, ya viviendo, digamos, en el hogar. Y cómo este proceso emocional, la salud emocional es un tema que se ha venido, hemos ido poniendo más atención a ello. Creo que la pandemia también nos dejó esa enseñanza de cómo es un área que hemos descuidado de manera muy importante en distintos lugares y demás, incluso en la familia, poner más atención a los procesos, digamos, emocionales que está viviendo cada uno, porque hay un dolor, desde luego, ¿no? Hay un dolor y hay una no certeza, ¿no? Que también genera pues algunos tipos de emociones y con las cuales se tienen que enfrentar. ¿Cómo lo solventan si no hay acompañamientos incluso, no solo para el propio proceso jurídico, si es que así lo va a hacer, o ya que se aclare su situación, en fin, sino también el acompañamiento, por ejemplo, en torno de emocional. Sí, emocional. Estos temas de cuando hay una pérdida. De duelo. Exactamente. Los distintos duelos, ¿no? Claro. Los distintos duelos. Sí, porque son distintos duelos. Uno pensaría, bueno, solamente perdió a la pareja, pero no, está el duelo incluso con los hijos, ¿no? Muchas mujeres que atraviesan por situaciones de violencia de los propios hijos. Los propios hijos las violentan. Después muere el marido, pero siguen los hijos violentándola, agrediéndola. Y entonces viven en una situación de violencia que no pueden salir, mucho menos para iniciar un juicio. Y si a eso nos vamos, en donde hay comunidades en nuestro país, en donde las mujeres ni siquiera saben que tienen ese derecho, pues ¿cómo lo van a ejercer? ¿No? Sí, ahora que mencionas a los hijos, desde luego no todos los hijos e hijas reaccionan de esta manera, pero suele ser más o menos frecuente que incluso hay esta referencia hacia las viudas, hacia las madres, de que no tenga otra compañero, que no tenga, porque entonces empiezan a intervenir en su vida, incluso amorosa, ¿no? O en la posibilidad de encontrar un nuevo compañero o hacer algún acuerdo con él, porque empieza esa presión otra vez desde el machismo, como mi madre va a estar y no respetas a mi padre. Ese tipo de asuntos también están allí presentes, llegan a generar conflictos y llegan a generar desde luego también pues estas tensiones en la familia y en ellas mismas, ¿no? Sí, a veces son los hijos, son las suegras, son los tíos, son las hermanas, ¿no? Todo el mundo. Sí, porque el cuerpo de las mujeres sigue estando ahí, observado por todos lados, ¿no? Y lo que hagan, porque a lo mejor está bien visto si el hombre enviuda, pues que se vuelva a casar, pero si la mujer enviuda, pues ya casi le tiene que guardarlo todo de por vida. Pues doctora, el tema es muy largo, nos faltó todavía mucho verlo desde otras perspectivas, pero me parece que el primer punto ya lo pusimos y de lo que se trata es de visibilizar estos temas, que no se queden ahí olvidados y que nadie hable, sino que se vean, que se traten, porque en la medida en la que comiencen a hacer ruido, entonces se legislará de mejor manera. Y entonces las mujeres que nos estén viendo dirán, bueno, pues voy a protegerme ahora, voy a ver cómo está el testamento, voy a ver qué pasa en caso de viudez, y tenemos que hablar. Tenemos que hacerlo común, porque son tabúes que están ahí en las mismas parejas y no, se tienen que hablar. Son nuestros derechos y hay que ejercerlos. Sí, muchas gracias, doctora. Con todo gusto, un gran tema, qué bien que lo pusieron aquí para tratarlo. Pues gracias a usted por ayudarnos a desmenuzarlo y gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de Mujeres con este tema que le digo, híjole, es muy largo, nos falta tiempo, pero lo vamos a seguir abordando. Mientras tanto, le deseamos que pase muy bonita noche y recuerden, nos vemos la próxima semana en otro tema de Mujeres.